Bueno, como sería la presentación, mi nombre es Ezequiel Guevara, yo soy fonoaudiólogo, magíster en neuropsicología y ahora estoy cursando un doctorado en psicología. También tengo publicaciones científicas relacionadas con intervención en lectura, que obviamente si ustedes gustan, se les pueden enviar por correo, no hay ningún problema, donde voy a ir presentando también qué voy trabajando para que las personas, los estudiantes, vayan mejorando. Ahora, necesito que ustedes de manera personal, en un cuaderno, ojalá, respondan las siguientes preguntas. ¿Por qué quiero que respondan estas preguntas? Porque después les voy a hacer las mismas al final y quiero ver si cambian en algo lo que ustedes, la noción que ustedes traían. Entonces, de manera personal, quiero que respondan en una hoja a qué edad se debe adquirir la lectura, a qué edad ustedes creen que se debe adquirir la lectura. Asimismo, quiero que respondan por qué algunos niños presentan problemas para leer y otros no presentan problemas para leer. También, en relación a lo mismo, ¿cuáles son las principales habilidades para la adquisición de la lectura? Y finalmente, ¿a qué edad uno debe comenzar a intervenir en la lectura? Esto es algo que quiero que anoten las preguntas o solamente la respuesta, eso es independiente de cada uno, pero quiero que lo trabajen. Porque estos son contenidos que ustedes como docentes sí o sí deben manejar. Por tanto, recuerden, les voy a dar 2 minutos solamente. Anoten a qué edad se debe adquirir la lectura según su pensamiento. ¿Por qué algunos niños presentan problemas para leer? La siguiente pregunta, ¿cuáles son las principales habilidades para la adquisición de la lectura? Y la última pregunta, ¿a qué edad uno debe comenzar a intervenir en lectura? Anótenlas, respóndanlas de manera personal, porque la idea es que, obviamente, estas preguntas y otras más que van a ir apareciendo, ustedes las vayan incorporando. Lo otro, les aprovecho de decir que ya los días de mañana, pasado y el día sábado, al final de cada clase van a haber 5 preguntas para movilizar conocimientos en base a los contenidos abordados durante la sesión. Por tanto, sí o sí tienen que estar atentos y atentas a las actividades y a los contenidos que ustedes van a ir trabajando. ¿Respondieron sus preguntas, estimados? Recuerden que esta es una oportunidad que pocas veces se da de poder trabajar a distancia y la idea es que ustedes adquieran conocimientos, no que yo los llene de datos, porque datos ustedes los pueden agarrar en cualquier libro o en cualquier publicación científica. Ya, me imagino ya terminaron, así que vamos a comenzar. En relación a la neuroanatomía básica, cuando uno habla de neuroanatomía básica, uno se refiere a principalmente lo que está en el encéfalo. Encéfalo tenemos el cerebro. Encéfalo es en realidad todo lo que está adentro del cráneo. Cuando hablamos de neuroanatomía, probablemente la primera descripción del cerebro en la historia ocurre hace aproximadamente 5.500 años, 3.500 años antes de Cristo, en donde para los que no conocen, el cerebro está compuesto por distintas capas, y una de las capas sería la dura madre, y que ellos mencionaron que era la net en sus tiempos, obviamente. Y debajo de la net habría un líquido sin coloración, que sería el líquido cerebroespinal, y que antes se conocía como líquido cefalorraquídeo. Y este líquido sirve también para una barrera hematoencefálica y también para amortiguar los golpes tanto de la médula espinal como del cerebro. Y también los egipcios dijeron que el cerebro era la médula o el centro del cráneo, en donde no le atribuyeron mayor función. Estamos hablando ya 3.500 años antes de Cristo, o sea, recién hace aproximadamente 5.500 años viene la primera aproximación en relación al cerebro. En el siglo IV, Aristóteles mencionaba que el centro del intelecto estaba en el corazón y que la racionalidad del hombre se debe a que el cerebro enfría la sangre sobrecalentada en el corazón. Probablemente aquí, desde esta época, venga el dicho de que uno se enamora con el corazón y no con la cabeza.
siendo que ya ahora con todos sabemos que uno se enamora con la cabeza y no con el corazón. Acá mencionaba que el centro del intelecto era el corazón y que las emociones fuertes se enfriaban en el cerebro. Por tanto, no le atribuía mayor función al cerebro. Recuerden, aquí probablemente viene el dicho de los enamorados, que uno ama con el corazón y no con la cabeza. Ya saltándonos muchos siglos adelante, al comienzo del siglo XX, perdón, don Santiago Ramón y Cajal fue el primero en informar con precisión acerca del sistema nervioso, la existencia de las neuronas y la conexión entre ellas. Este es un médico español que fue el primero en descubrir las neuronas, ¿ya? Y también es conocido como el padre de la neurociencia. Formula la doctrina neuronal mencionando que la neurona es el constituyente fundamental del sistema nervioso central, y de hecho en 1906 gana el Nobel de Medicina junto a Golgi. Algo simpático que pasaba con él era que él tuvo muchos hallazgos desde un punto de vista científico, pero como era español, nadie supo sus resultados, porque casi toda la literatura, como hasta el día de hoy, la mayoría está en inglés. Así que tuvo que muchas veces esperar muchos años para que se conocieran sus hallazgos. En relación a la neuroanatomía, tenemos la famosa escuela alemana, en donde la localización cortical se refiere netamente a que el cerebro tiene ciertas zonas relacionadas con ciertas funciones, en donde intentan describir distintas áreas funcionales en el cerebro debido a la citoarquitectura o la conformación de neuronas. No todos los tejidos que cubren, o sea, que están del cerebro, presentan el mismo grosor, ¿ya? Y cada, obviamente, componente del cerebro tiene cierta función, pero ya no funcionan de manera aislada como se pensaba, sino que lo hacen de una manera entrelazada. Brodmann describió las famosas 52 áreas de Brodmann y sugirió que cada una de ellas tiene una función específica. Y cuando hablamos de función específica es que, más adelante vamos a ver, que hay ciertas zonas relacionadas para comprender el lenguaje, por ejemplo, hay otra zona para hablar, hay otra zona para que nos permite ejecutar los movimientos para cómo mover la mano, hay otra que nos permite mirar, otra que nos permite pararnos y no caernos, por ejemplo. Hay muchas funciones del cerebro que están relacionadas. Obviamente no es el objetivo del curso que sepan cada una de las zonas, pero sí les voy a dar a grandes rasgos que, por ejemplo, las de color amarillo serían las famosas funciones ejecutivas. No es materia de la función ejecutiva de este curso y se las voy a explicar porque estos son nuestros principales director de orquesta de todas nuestras funciones cognitivas. Por ejemplo, si yo voy manejando un auto y se cae un árbol, yo no voy a ir con el auto y lo voy a chocar, sino que lo que voy a hacer va a tratar de buscar una vía alternativa para poder seguir con mi ruta. O muchas veces hay ciertos estudiantes, uno de las funciones ejecutivas es la inhibición o el frenar un impulso. Hay muchos niños que muchas veces pegan o le pegan a un compañero y ustedes muchas veces le preguntan y le han pasado que ven la cara que el niño no quería pegarle, pero le pegó igual. ¿Y eso qué pasa? Que hay una falla en la función ejecutiva que no alcanzó a frenar y por tanto le pegó al niño, ¿ya? O son esos niños que de repente ustedes le hacen una pregunta y responden cualquier cosa, y no pueden inhibir una respuesta y elaborarla de mejor manera. O son muchas veces, si lo vamos con ejemplos, esos niños que ustedes le dan una alternativa distinta y ellos no pueden cambiar la respuesta. Eso serían perseveraciones y sería que les cuesta desengancharse. Hay muchos niños que también les cuesta comprender a leer porque si bien pueden tener el desarrollo de las habilidades del lenguaje oral desarrolladas, el lenguaje escrito, pero este director de orquesta probablemente falta que madure. Por tanto, las funciones ejecutivas cumplen un pilar fundamental. De manera general, es importante que quizás la anoten funciones ejecutivas y más adelante la pueden buscar para poder profundizar en este concepto. De color morado estarían las funciones motoras, somatosensorial de color un lila claro, ¿cierto? De color azul sería atención, funciones visuales de color celeste, de color
verde la memoria y la comprensión del lenguaje, asociada con la que está de color café claro, y la regulación emocional, la que sería de color naranjo. ¿Qué es importante acá? Que el cerebro, si bien siempre se muestra una cara, también tiene componentes por dentro del cerebro y también por debajo. El cerebro es el órgano más complejo del ser humano, pesa aproximadamente 1.350 gramos, el chimpancé pesa alrededor de 450, gasta alrededor del 20% de la energía disponible. ¿Por qué es importante este punto? Porque el peso del cerebro es aproximadamente un 2% del peso total de cualquier persona adulta y consume el 20% de energías. Por tanto, ya con esto echamos por tierra el famoso dicho que uno no ocupa el 100% del cerebro. Uno lo ocupa el 100% del cerebro, ¿ya? Porque si no nos explica que consuma el 20% de todos nuestros recursos disponibles, algo que es solamente el 2%. Comienza incipientemente la curiosidad, incluso hace ya 5.000 años, como lo vimos con los egipcios, y el mayor auge posterior a guerras mundiales y con las técnicas de neuroimagen. Cuando hablamos de la escuela alemana, un par de diapositivas atrás, veíamos que la escuela alemana, generalmente, gracias, comillas, gracias a las guerras mundiales, los investigadores tuvieron muchos acceso a soldados heridos de bala. Y estas heridas de bala eran heridas limpias, que quiere decir que llegaba una bala e impactaba solamente un área específica, o una herida con un arma blanca y también impactaba un área específica del cerebro. Por tanto, así iban descubriendo el crucigrama de las funciones del cerebro. Y las técnicas de neuroimagen, la década del cerebro, que es al final del 2000, o sea, al final del 90 o la década del 90, que fue denominada la década del cerebro porque hubo muchos hallazgos científicos que nos permitieron poder comprobar si lo que anteriormente habían descubierto servía y también poder incorporar muchas más conocimiento en base a este órgano fundamental para el aprendizaje y para todo lo que uno realiza en la vida. El cerebro se divide en dos hemisferios, izquierdo y derecho, los cuales se intercomunican principalmente por el cuerpo calloso. Si nosotros vemos el cerebro de frente, más adelante vamos a ver algunas imágenes, tenemos que son dos hemisferios, izquierdo y derecho, y atrás, o sea, alrededor hay una zona que sería el cuerpo calloso que comunica un hemisferio con el otro. Generalmente antes se enseñaba que eran 4 lóbulos, frontal, temporal, parietal y occipital, pero ahora se enseña que son 5, porque aparte de esos 4 mencionados se agrega la ínsula. Y más adelante vamos a ver generalidades de estos lóbulos. En la edad adulta, a medida que se va envejeciendo, el cerebro se va haciendo más pequeño. Y es normal que el cerebro se haga pequeño por un proceso degenerativo habitual, ¿ya? Pero muchas veces acá siempre surge una pregunta en relación al Alzheimer. Hay que diferenciar la enfermedad de Alzheimer versus la demencia tipo Alzheimer, porque la enfermedad es cuando esta enfermedad ataca el cerebro y la demencia sería como un síntoma o un signo de esta enfermedad de Alzheimer. Es como si, por ejemplo, yo dijera, estoy resfriado y tengo tos, tengo mucosidad y tengo disfonía. Esas serían características del resfrío. Si hablamos de la enfermedad de Alzheimer, la demencia tipo Alzheimer sería una característica que las personas podrían desarrollar. ¿Y por qué hablo de características que podrían desarrollar? Este es un conocimiento que a ustedes probablemente les va a servir, porque las personas que presentan más años de estudio, ya las que tienen los 12 años de educación primaria y secundaria o básica y media, más estudios superiores, está comprobado y siguen estudiando posteriormente, que desarrollan una cierta reserva cognitiva. Y la reserva cognitiva es como la cuenta de ahorro cuando uno llega a viejo. De hecho, hay muchas personas que tienen la enfermedad de Alzheimer, que el cerebro está afectado, pero como tienen esta cuenta de ahorro, no alcanzan a tener la demencia, ¿ya? Y la demencia, por si no lo sabían, es cuando esta dificultad cognitiva afecta en las actividades que uno realiza de manera cotidiana. Compuesto en su mayoría por agua y posee las famosas neuronas, que es el principal constituyente de nuestro sistema nervioso central. Acá está el cerebro.
La zona que está mirando hacia la izquierda de su pantalla sería la parte de adelante, y lo que está hacia atrás, que tiene como algo colgando, que es el cerebelo, es la parte de acá atrás. El cerebro posee los 5 lóbulos. El lóbulo de adelante se llama el lóbulo frontal, que está relacionado con las funciones ejecutivas que mencionamos y también parte del control premotor. O sea, organiza los planes motores para que después sean ejecutados. Es un proceso complejo que no lo vamos a ver. El lóbulo temporal en rosado, que aparece acá abajo, está relacionado con la comprensión auditiva del lenguaje, así como también está relacionado con la etiqueta verbal de, si por ejemplo le muestro esto, esto es un lápiz para mí, o lápiz de pasta en Chile, para otros son virome, para otros son pluma, de acuerdo obviamente al contexto. Y también estaría relacionado la parte de atrás del temporal, que vamos a ver, con el procesamiento de los sonidos. El lóbulo parietal, que estaría en celeste ahí arriba, está relacionado con la organización temporoespacial. Es lo que yo estoy acá o me muevo y no me caigo, ¿ya? O que el niño, cuando muchas veces escriben en la hoja, se dan cuenta que muchas veces escriben hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Muchas veces problemas de espacialidad, y esa espacialidad está acá en el lóbulo parietal de color celeste. No sería un problema visual, sería un problema del lóbulo parietal, la organización espacial. Lóbulo occipital está relacionado, o sea, claro, occipital está relacionado con el procesamiento de la información visual, o sea, lo que vemos. Y nuestro amigo, el lóbulo de la ínsula, que si uno separa el lóbulo frontal y el lóbulo temporal, aparece este quinto lóbulo, que está relacionado de transformar la información auditiva que uno escucha en información motora para poder mover la boca más adelante pasando por el área de Broca. Y una serie de pasos más. Hasta acá, ¿vamos bien o quieren hacer alguna pregunta en relación al cerebro? Porque si bien estas son generalidades, es importante que muchas veces las conozcan. Después vamos a ir a partes un poco más específicas, enfocados con la lectura. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Si voy muy rápido, me dicen, no hay problema en parar y explicarlo de vuelta. ¿Vamos bien? Pueden escribir también, porque si les cuesta digerir esto, lo puedo explicar de nuevo, no va a haber ningún problema, ¿ya? Lo importante acá es que ustedes adquieran los conocimientos para que puedan llevar a cabo tanto en las capacitaciones o en la vida o labor que ustedes realicen. Ya. Entonces, esto lo que voy a hacer, probablemente voy a hablar y voy a explicar de a poco para que ustedes puedan ir anotando. ¿Les parece? Sí, por favor, licenciado. No hay problema. Si este curso es para que ustedes aprendan, ¿ah? No es para que nada más. Tenemos entonces que el cerebro se divide en hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. En 2 hemisferios el cerebro completo. Y que cada hemisferio se divide en 5 lóbulos. ¿Ya? Eso es importante. Hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, y que cada hemisferio se divide en 5 lóbulos, que los voy a presentar acá. Lóbulo frontal, que es donde está acá adelante. Si me ven ustedes acá, la imagen es como si uno estuviera así. El lóbulo de color café es el lóbulo frontal. De manera general, está relacionada con las funciones ejecutivas, que las expliqué un poco en el comienzo, con la organización y ejecución motora de los movimientos, por ejemplo, cómo yo hablo o cómo yo ejecuto un plan para poder patear una pelota. Todo pasa por lóbulo frontal, o como yo escribo también en un comienzo, porque después pasa en piloto automático, que eso lo vamos a ver más adelante. En este lóbulo también está relacionado el componente emocional, y también está relacionado el componente comportamental. No es el portarme bien o el portarme mal. Es, por ejemplo, si yo estoy haciendo una clase o le estoy dando el curso a ustedes, no voy a estar con los 2 pies apuntando a la cámara, o no voy a tapar la cámara, porque eso no sería correcto, ¿ya? No sería de acuerdo al contexto, ¿ya? ¿Hasta aquí claro el lóbulo frontal? Esto es de manera general, porque después vamos a ver algunas cosas específicas que nos sirven para la lectura, que es lo que nos convoca el día de hoy.
El lóbulo temporal, que es de color rosado, que está ahí abajo, por eso también les puse en colores para que sea mucho más fácil identificarlo, está relacionado con la comprensión del lenguaje. O sea, lo que ustedes comprenden está en este lóbulo, principalmente porque hay otras zonas que también están relacionadas. También acá está la etiqueta verbal. Cuando uno habla de etiqueta verbal es que ustedes sepan que esto es un lápiz y no es un perro. Eso está acá en el temporal. También ahí está la memoria, parte de la memoria semántica de que, por ejemplo, el lápiz sirve para escribir. El significado de las cosas. ¿Ya? ¿Hasta aquí vamos bien? Por tanto, tenemos lóbulo temporal, principalmente está relacionado con la comprensión del lenguaje y la etiqueta verbal y parte de la memoria semántica y relacionado también con para qué sirven o el significado de las cosas. ¿Ya? Hay muchos niños que, por ejemplo, con trastornos del lenguaje, que presentan afectaciones principalmente en estas áreas que mencioné anteriormente. Lóbulo parietal, que muchas veces no se considera, pero es muy importante, porque está relacionado con la atención. El que el niño pueda fijar la atención es un juego entre el lóbulo frontal y el lóbulo parietal, con la atención y también con las habilidades visoespaciales. Habilidades visuales que si yo, por ejemplo, estoy en una sala de clases o estoy con alguien, yo levanto los brazos y no lo voy a pegar a propósito porque sé que la visoespacialidad me va a acompañar. O el hecho de yo salir a la casa y no desorientarme y poder volver, eso también parte, porque hay otras zonas relacionadas, está en el lóbulo parietal. Así como también que si el niño espacialmente se sale de la línea cuando va escribiendo, eso también está en el lóbulo parietal. ¿Ya? Si se dan cuenta, de manera general, ya en muchas partes que uno puede ir entrelazando para lo que nos convoca, que es la lectura. El lóbulo occipital, que estaría de color naranjo, es en relación a la percepción de o en relación al componente visual, ¿ya? La imagen visual que llega y el darle parte del procesamiento primario y secundario. O sea, visión occipital. Quédense con eso, visión occipital. Y el lóbulo de la ínsula, que sería el quinto lóbulo, está relacionado con la transformación auditiva de la información que uno escucha. Por ejemplo, si yo quiero decir papá, descompongo los sonidos pup, a, después eso lo transforma en información auditiva, en información motora, y eso le va a dar información a una parte de mi cerebro que me va a permitir poder mover la boca y decir papá de manera correcta y no decir pepa, por dar un ejemplo. También hay ciertos componentes que están relacionados con la parte emocional, esta ínsula, y hay otras cosas más que no las vamos a ver por una cuestión de que no es el objetivo del curso. Pero a grandes rasgos es importante que conozcan el cerebro, conozcan que no hay zonas específicas, sino que funciona de manera coordinada. Y es importante que de aquí en adelante nunca más digan que el cerebro no se ocupa al 100%, se ocupa al 100%, y el mencionar que no se ocupa al 100% es parte de un neuromito que viene hace más de 100 años, que ya es importante que lo puedan erradicar. ¿Más claro ahora o no? Y ahora que vimos las generalidades, vamos a ver las principales estructuras del cerebro relacionadas con la lectura. Tenemos obviamente nuestro famoso cerebro que ya lo conocen de memoria, si no, después lo pueden repasar, no hay ningún problema. Hay una zona que se llama giro angular y giro supraangular. ¿Para qué sirve? Aquí lo dejé de esta manera. El giro angular, en realidad los dos están a nivel parietal, que está ahí arriba en el de color celeste. El giro angular sirve para integración multimodal, es decir, visual, auditiva y táctil, en el procesamiento semántico, en el cálculo, la lectura y la escritura. Y el giro supramarginal, área 40 de Brodmann, en el procesamiento fonológico y la escritura. Como yo les dije, Brodmann dividió el cerebro en 52 zonas, y a cada zona le asignó un número. El giro angular es el giro 39, y el supramarginal es el número 40 de Brodmann. Si se dan cuenta, esta zona está relacionada con el procesamiento semántico, o sea, para qué sirven las cosas o el significado.
el cálculo, la lectura y la escritura. Todo lo que nos compone o nos compete en relación al aprendizaje escolar. También el procesamiento fonológico y la escritura en el giro supramarginal. Por tanto, la fonología, que la vamos a ver en las siguientes clases, es el principal precursor neuropsicológico de la lectura, pero no es el único. Y ahora les voy a dar un ejemplo con integración multimodal que muchas veces queda en el tintero de qué es o para qué sirve, porque es importante. Cuando uno habla de integración multimodal, es la información que llega de manera visual, de manera auditiva y de manera táctil. Por ejemplo, yo les puedo mostrar una llave. Esta es una llave. Hagamos el ejemplo que tengo una llave. Y ustedes van a ver que es una llave y van a poder acceder al significado, ¿ya? De manera visual. Pero si ustedes cierran los ojos y hago sonar un llavero, van a saber que es un llavero y van a saber para qué sirve, las llaves obviamente, y también lo que es, perdón, y para qué sirve. Y si yo les tapo los oídos y les cierro los ojos y solamente que toquen la llave, información va a entrar de manera táctil. Por tanto, ustedes, sin verla y sin escucharla, van a saber que esto es una llave y que sirve para abrir puertas, por ejemplo. Y esa es la integración multimodal. ¿Por qué es importante esto? Y ustedes como profesoras, del nivel que sea, no se les puede olvidar. Porque si ustedes enseñan algún contenido, es importante que el niño lo adquiera mediante estas 3 vías. Porque si el niño integra esta información mediante las 3 vías, es mucho más fácil que la guarde y es mucho más fácil también que cuando las requiera, las vaya a buscar a su almacén y las pueda obviamente recuperar. Y aquí está relacionado con otro de los mitos o neuromitos, que serían los estilos del aprendizaje. Está de contra comprobado que los estilos de aprendizaje no existen. Es uno de los neuromitos más. Y se los aprovecho de decir. De hecho, el 90% de los profesores a nivel mundial, hay investigaciones, alrededor del 90% creen en este estilo, pero en los estilos de aprendizaje, pero no existen. No es que yo soy más visual, yo soy más táctil, yo soy más auditivo, más kinestésico. Eso está comprobado que no sirve. ¿Ya? ¿Por qué? Con solo el ejemplo que les di acá de integración multimodal, es obviamente que si uno le enseña a los niños o los adultos con mayores vías de entrada de la información, es mucho más fácil que la guarden y por tanto es mucho más fácil que también la evoquen. Por ejemplo, yo hago talleres, hago capacitaciones, clases en la universidad, pero también hago talleres de estimulación de habilidades psicolingüísticas en chicos desde pre-kinder hasta primer año básico y después comprensión lectora desde segundo hasta cuarto y trabajo en aula. Y de hecho hay experiencias que vamos a hablar más adelante en base a las publicaciones científicas de los resultados que he ido encontrando en estos programas. Y la importancia de que, por ejemplo, yo en kinder o cuando tienen 5 años, a los niños, aparte de enseñarle la A, por ejemplo, las profesoras, las educadoras, le enseñan la A de manera visual, obviamente dibujando la A, de manera auditiva, escuchándola. Yo también, ¿qué es lo que hago? Que la A se las enseño, o las vocales, más la M, la P, la T y la L, en lengua de señas. Por ejemplo, la A sería así. Y por tanto, el niño, muchas veces, cuando está escribiendo la A, dice, la A, es como la hacía, en Chile nos dicen tíos a los profesores o las personas profesionales de la salud, o de la educación, perdón, que trabajan en escuela, nos dicen tío. Pero si el tío la A la hacía así, la A también se hace como así, y ahí hacen redes de su conocimiento que está almacenado, y no fue por vía visual, no fue por vía auditiva, sino que por vía táctil, la mano, que llegó a la imagen de la letra A, y así con todo el resto de las vocales. Por tanto, si ustedes pueden integrar la mayor cantidad de vías de entrada, es mucho más fácil que los chicos recuerden. Tenemos 2 zonas acá relacionadas con la lectura. El área de Broca, 44 y 45, que estaría relacionada con la comprensión y expresión gramatical. Cuando uno habla de gramática, es la conformación de las palabras y la conformación y expresión de las palabras y conformación y expresión de las oraciones, que estas sean de manera coherente. Así también está relacionada con el procesamiento de verbos y la programación motora para la articulación del habla. El que nosotros, si se acuerdan de la ínsula o el lóbulo de la ínsula que vimos en la diapositiva anterior, que transforma la información auditiva, por ejemplo, papá, en información motora,
y esta información motora se la envía a Broca, 44, 45 Broadman, esta que estamos acá, y esta envía una información a la área premotora, motora primaria, y ahí uno puede mover de acuerdo a ciertos núcleos, pero no los vamos a ver obviamente porque no es materia. Pero si se dan cuenta, para comprender, por ejemplo, lo que yo les estoy hablando, ya entraría integración multimodal, el procesamiento fonológico y comprensión gramatical, procesamiento de verbos. Por tanto, ya la clase, si se dan cuenta, ya se estamos aplicando estas tres zonas del cerebro, sin contar el componente cognitivo que también está jugando un rol importante. El área de Broca, o sea, el área Wernicke, perdón, el número 22, en algunos libros sale como 22, en algunos sale como 42, y en algunos sale como 22 y 42 de broma. Así que no les van a preguntar, obviamente, pero es importante que sepan esa distinción por si más adelante la estudian. Está relacionada con la comprensión auditiva, principalmente con aspectos fonológicos y semánticos del lenguaje. Por tanto, si se dan cuenta, tenemos este hermoso esquema. Yo digo hermoso porque lo encuentro maravilloso. Y de hecho hay muchas otras funciones cerebrales que están relacionadas con la lectura, ¿ya? Pero vamos a ver solamente en este curso las más importantes para que también obviamente no se compliquen. Voy a dejar acá la diapositiva un momento para que la alcancen a copiar. ¿Les parece? Si se dan cuenta, vamos viendo un esquema de cómo es el cerebro de manera general. Y después vamos viendo las partes específicas con la lectura. Entonces, continuamos. Como les dije, el objetivo mío, y del sí y del Z obviamente, es que ustedes aprendan, más que llenarlos con información. Acá hay un componente importante que es la memoria procedimental. La memoria procedimental, como su nombre lo dice, es la memoria de los procesos, ¿ya? ¿Qué quiere decir la memoria de los procesos? Por ejemplo, el que ustedes caminen de una manera, el que ustedes hablen de una manera, el que ustedes manejen, el que ustedes puedan comer de una manera, el que ustedes puedan jugar fútbol de manera automática o el caminar sin caerse. En un comienzo, cuando eran pequeños, esas habilidades les costó mucho. O si vamos al ejemplo de las personas que manejan, cuando recién comenzamos a manejar, nos pasó un proceso a todos, nos costaba mucho. Pero ya a medida que vamos practicando, pasa que esta información la vamos automatizando. Y al automatizarla, lo que hacemos es que lo hacemos de un componente casi automático que no sea cognitivo. Por eso cuando un niño lee, o sea, un proceso no es cognitivo, sino un proceso automático con un leve componente cognitivo, esa es la palabra. Cuando un niño está comenzando a leer, funciona a nivel de la parte de arriba del cerebro. O sea, hay muchas zonas que juegan un rol fundamental para que el niño esté leyendo. Y el niño lee, por ejemplo, mamá. Y todos sus recursos cognitivos y energéticos se agotaron al leer mamá. Y uno le pregunta, ¿qué dice ahí? Y el niño no se acuerda. Y obviamente el profesor se estresa porque es fácil, todo lo que a ustedes probablemente les ha pasado. Pero ¿qué pasa? Que el niño que está aprendiendo a leer o que tiene problemas para leer, gasta a nivel cerebral muchos recursos energéticos, cognitivos y lingüísticos para hacer ese mamá. Y por tanto, obviamente, su cerebro no se centra en poder comprender lo que está leyendo. Ya cuando el niño lee de manera fluida, lee de manera rápida, ahí recién nos da luces de que la información fue guardada a nivel procedimental. La procedimentalidad o esta memoria está almacenada en componentes subcorticales. ¿Qué quiere decir esto? En zonas abajo del cerebro. Por tanto, el cerebro, uno empieza a leer, después se pone el piloto automático, memoria procedimental, y ahí uno recién comienza a poder centrar recursos del cerebro para poder comprender lo que estoy leyendo. ¿Ya? Por eso es importante que el niño tenga un buen desarrollo del lenguaje oral, los componentes que vimos anteriormente, que el niño lea rápido, pero lea fluido, pero rápido sin forzar lo que lea, sino que de acuerdo a la estimulación constante, vamos a ver más adelante en las clases de más adelante,
de acuerdo a la estimulación constante, el niño vaya aprendiendo a leer, a decodificar grafema, fonema, o letra, sonido, y empiece a tomar velocidad su lectura de las palabras. Y después, cuando esta lectura sea automática, ahí recién el niño va a poder centrar sus recursos cognitivos en poder comprender, ¿ya? ¿Qué es lo importante de esto de acá? Que hay muchos niños de cursos superiores que presentan dificultades hasta la universidad, y más adelante vamos a ver que hay ciertos precursores de la lectura que, si bien son de niveles de pre-kinder y kinder, que pudiese presentar o que debiesen estar desarrollados a esa edad y madurados a nivel primer y segundo año, al niño de 15, 16 o 20 años que presente dificultades lectoras, probablemente vamos a tener que retroceder y trabajar en estas habilidades para que el niño pueda afianzar la lectura. Pero eso es materia de las clases de más adelante. ¿Se entendió el concepto de memoria procedimental? Sigamos entonces. En relación a las generalidades del proceso lector. Cuando hablamos de generalidades del proceso lector, tenemos que ver, o saber en realidad, que la lectura es un proceso fundamental tanto para acceder a la información en el mundo actual como para garantizar una plena participación en la sociedad, considerándose además como una puerta de entrada permanente al aprendizaje. Tenemos que pensar que la lectura es lo que nos va a permitir trabajar en lenguaje y comunicación o en lengua y literatura, en matemáticas, porque vamos a necesitar leer los problemas y poder comprenderlos, en ciencias naturales, en sociales, en biología, hasta en educación física y música. Aparte, más adelante, cuando uno entra a la vida laboral, ya el hecho de tomar un contrato y leerlo y comprenderlo nos va a permitir ser parte de la sociedad. Por eso la lectura es una habilidad fundamental y la punta de lanza para la adquisición de contenidos académicos. El acto de leer posibilita o dificulta cualquier aprendizaje, considerándose además como la destreza con mayor impacto para el desarrollo de las personas. El leer implica, en un sentido amplio, aprender a pensar de otra manera, considerándose como un proceso básico para el desarrollo del resto de los aprendizajes. Y acá hay un punto muy importante, porque el lenguaje oral, o el aprender a hablar y a comprender, viene relativamente dado de manera genética, que con una estimulación ambiental adecuada, ni siquiera forzada, sino que una intervención cotidiana, el niño desarrolla el lenguaje oral y aprende a hablar y también comprende lo que va sucediendo en su entorno. A diferencia de la lectura, que la lectura no viene innata, sino que es una habilidad que se tiene que enseñar. Y por tanto, las personas que trabajan enseñando la lectura tienen que saber los pasos para poder enseñar a leer o aquellas habilidades previas necesarias para la lectura. Ya que hay dos conceptos que son muy importantes y que muchas veces se desconocen. Tenemos el concepto de alfabetización emergente y de umbral lector. Cuando hablamos de alfabetización emergente, es que no existe un momento específico en el cual se aprenda a leer, sino que va construyéndose a medida que el desarrollo cognitivo y lingüístico permita hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que el niño a los 6 años tiene que leer. ¿Por qué? Porque hay ciertas habilidades cognitivas y lingüísticas previas que se tienen que desarrollar. Es muy importante, habilidades cognitivas y lingüísticas previas a desarrollar. Y umbral lector es la etapa en la cual se cristaliza toda la experiencia previa y se puede comenzar a leer. Por tanto, estos dos conceptos van de la mano. Tenemos que tener una habilidad lingüística y cognitiva de base para que el niño pueda leer con éxito. Y el umbral lector es que cuando se cristaliza la etapa anterior, vamos a comenzar a leer. Por tanto, acá no hay una edad fija. Puede ser a los 6, puede ser a los 7. Eso va a depender, o puede ser a los 5 o a los 8. Eso va a depender netamente del desarrollo cognitivo y lingüístico previo. Obviamente, si el niño presenta dificultades cognitivas y lingüísticas no intervenidas, este umbral lector va a ir aumentando en el tiempo. Y puede que comience a leer el niño, pero con muchas dificultades.
De hecho, he tenido la fortuna de trabajar en muchos ámbitos, tanto urbanos como rurales. Y me tocó el caso de un chico de tercer año básico, tenía 8 o 9 años, y el niño no leía. Y las profesoras obviamente estaban complicadas de que el niño no leía por a veces idea de motivo, porque muchas veces los docentes no conocen y es totalmente factible que no conozcan porque esta información que está, si bien está hace mucho tiempo, pero muchas veces en las escuelas de pedagogía nos enseñan, ¿ya? Y no sabían qué hacer con este niño. Así que empezamos a trabajar en un sector rural y el niño en un semestre empezó a leer, en 3 meses creo, empezó a leer y empezó a aflorar y a leer cada vez de manera más fluida. Y eso netamente, ¿qué fue lo que se hizo? Fue un clic en aquellos precursores neuropsicológicos de la lectura que estaban a la base, que vamos a ver más adelante, y en base al diagnóstico previo, pudimos ver que obviamente no podíamos empezar a leer sin trabajar las habilidades previas. Por tanto, yo veía al chico una vez a la semana, más en las actividades que hacían las docentes, tanto la docente especialista, educadora diferencial, más la docente de aula, y obviamente pudimos con esta triada lograr que el niño pudiese leer y de ahí fue perfeccionando su arte. Pero es importante que conozcan eso, ¿ya? Que el niño muchas veces no leen, no es que sea flojo, no es que le cueste, sino que es porque probablemente hay muchas habilidades que no tiene desarrolladas. Está el otro caso que hay chicos que son, que tienen las habilidades para poder leer, pero no desarrollan la lectura porque les da, entre comillas, flojera. Esos casos son los menores, y vamos a ver después los tipos de dislexia, en clases más adelante. Este tipo de dislexia, por ejemplo, es que él tiene el desarrollo cognitivo y lingüístico adecuado, pero como no practicó, se fue quedando atrás. ¿Ya? Que vamos a ver eso en materia de más adelante, pero para que vayan viendo que hay un componente cognitivo y lingüístico y hay un componente que, a pesar de tener todo desarrollado o todo bien para poder leer, el niño no adquiere esa habilidad. Y puede ser tanto de porque el niño no quiere o porque hay una instrucción que no es la correcta de los docentes. ¿Qué es importante acá? Yo siempre hablo de los precursores neuropsicológicos de lectura, que serían como una pirámide con los bloques necesarios o ladrillos, donde el objetivo máximo sería leer. Pero para poder leer necesitamos una serie de precursores neuropsicológicos de la lectura, que son las habilidades previas, como por ejemplo, la vamos a explicar más adelante, la fonología, el vocabulario, la denominación, reconocimiento de grafema fonema, la imaginación, lectura pseudopalabras, la práctica, el apoyo familiar, y hay una serie de otros componentes. Pero muchas veces el objetivo máximo es leer. Pero para poder leer, que es nuestra punta de la pirámide, muchos niños presentan baches, o sea que presentan precursores neuropsicológicos que no están desarrollados a cabalidad o que no los presentan, ¿ya? Por tanto, la idea de este curso es que más adelante ustedes sepan diferenciar cuál precursor de la lectura es el más idóneo para poder leer y en qué me debo fijar para poder intervenir para asegurarme que el niño va a leer o no va a leer. Por tanto, al insistir en que el niño o la niña lea, sin considerar los procesos que están a la base de la lectura, no se producirán mayores cambios y eso es muy importante. Aquí ya se deja de lado el famoso dicho de que la letra con sangre entra. Muchas veces esta letra con sangre entra, si se dan cuenta acá, al hacerlo leer repetidamente, el niño no va a, como no tiene los precursores neuropsicológicos de la lectura o las bases cognitivas y lingüísticas para poder leer, el niño obviamente no va a desarrollar la lectura y va a ser algo que va a atormentar al pobre amigo. Si las diapositivas después se las voy a enviar, estimados, así que no se preocupen. Se las voy a dejar a los que están a cargo. A Carlos probablemente se las voy a enviar, así que no se preocupen. Y también hay ciertos materiales que también se los voy a enviar al correo, como ciertas publicaciones y protocolos que vamos a ver más adelante de evaluación. ¿Ya? Por tanto, al insistir, como les dije, que el niño lea, hay que dejar de lado eso de que la letra con sangre entra. Lo otro,
dificultades no intervenidas a tiempo irán aumentando con el pasar de los años. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño que no está leyendo en primer año básico, por dar un ejemplo, y hay ciertas habilidades que el niño no ha desarrollado, estas dificultades van a ir aumentando con el pasar de los años. Y quizás antes era solamente esto, pero como no se intervino y no se pesquisó a tiempo, estas dificultades van a ir aumentando. ¿Qué es lo otro importante acá? Que hay ciertas investigaciones que mencionan que niños con problemas de lenguaje, específicamente que diga palabras con muchos errores y que les cueste comprender o armar oraciones o dificultades morfosintácticas y fonológicas entre los 2 y los 3 años, fíjense bien, entre los 2 y los 3 años, ya vamos a poder, entre comillas, hipotetizar que más adelante van a tener problemas para leer, ya a los 2 y los 3 años. Por eso es importante la etapa preescolar. De hecho, la recomendación obviamente igual es que se produzca una cierta coordinación entre los niveles preescolares y los primeros años básicos. Porque muchas veces me ha pasado en las escuelas que he visitado que las escuelas o los niveles prebásicos, pre-kinder y kinder, o transición 1 y transición 2, funcionan de manera aislada al resto de la escuela. Y no tiene por qué ser así. ¿Hasta acá alguna pregunta? Sí, disculpe. ¿En qué ¿No hay caso problema? dijo que a los 2 y 3 años se podría hipotizar que él tenga dificultades más tarde para el niño? Disculpe, gracias. Así es. Ya a entre los 2 y los 3 años, dificultades del lenguaje. Como muchas veces no van a tener acceso a un fonoaudiólogo. Me ha pasado que en Ecuador la carrera no existe o está bien incipiente. Lo mismo que en Bolivia, que recién creo que hace poco se formó un par de años la primera cohorte en no, se me olvidó el nombre de la universidad, pero que están trabajando con la carrera de fonoaudiología. ¿En qué Pero ya casos me dijo, pero que el niño tiene dificultad a los 2 y 3 años? O sea, ¿qué ah, síntomas muestra? las características. Sí, Sería características de que presente muchos errores para hablar en relación a su media, tanto para la producción de las palabras individuales, también como en la estructuración y comprensión de las oraciones. Por ejemplo, si un niño a los 3 años dice papá, papá, ven, o toteta. Por ejemplo, el niño el toteta es ¿dónde está la pelota? El toteta lo definió como ¿dónde está la pelota? Pero ya el toteta es una estructura del año y medio alrededor. Y si estamos hablando del niño de 3 años, o sea, el niño está retrasado, por así decirlo, el 50% de su vida. Por eso es importante que puedan contar con personas o profesionales. Generalmente en Bolivia y también en Ecuador se trabaja mucho con los psicólogos que se hacen cargo de esto y los psicopedagogos que trabajan en esto, más educadores diferenciales que se van especializando. Me ha tocado hablar con muchas docentes y obviamente más adelante si alguno tiene alguna duda me puede enviar un correo, no hay ningún problema. Pero eso es principalmente, y yo lo hablo de manera genérica porque igual hay que conocer la población para poder identificar y derivar. Pero si ya vemos que el niño simplifica mucho las palabras y las oraciones, hay que prender banderas rojas que probablemente, si no se interviene, puede que derive un trastorno del lenguaje y puede que más adelante dificultemos con la lectura, y la lectura obviamente no vamos a tener problemas para las habilidades matemáticas, para la comprensión lectora y para el resto de desarrollo de aprendizajes escolares. Hasta acá, ¿otra pregunta? Porque acá se produce un quiebre en los bloques y vamos a pasar a los precursores de la lectura, ¿ya? Por eso es importante acá. ¿Hay alguna pregunta de lo que hayamos dicho desde aquí hacia atrás? Recuerden que esta es una oportunidad que ustedes tienen para aprender, así que aprovechenla, saquen el jugo todo lo posible. A ver, yo puedo hacer una pregunta. Totalmente. Entonces, es más que necesario que previa a la lectura apliquemos las evaluaciones para medir todo esto, que ahora hay este término precursores, para verificar.
en qué nivel y determinar si hay un problema antes de enseñar a la lectura, antes de entrar a la lectura. Porque a veces las instituciones, los maestros, los padres de familia, lo que quieren es que, entre comillas, lo que ellos entiendan, lea. Y el profesor se Así ve es. presionado a hacer eso. Y yo en todo el tiempo he aplicado desde el test de ABC, que me acuerdo que aprendí en el normal, para evaluar algunos de estos precursores. Bien. Acá siempre hay que tratar de ir trabajando en lo igual, lo malo también que, entre comillas, lo negativo que posee Ecuador y Bolivia desfavorable es que cuentan con pocos instrumentos que están estandarizados para la población. Generalmente toman instrumentos que salen de España o instrumentos que importan de Argentina, pero no tienen instrumentos o tienen pocos instrumentos con normas locales. Y por ejemplo, probablemente el niño argentino puede rendir mejor o peor que un niño boliviano, o mejor o peor que un niño ecuatoriano. O lo mismo que con las pruebas chilenas, quizás pueda rendir peor o mejor, eso no lo sabemos. Y de hecho, por ejemplo, algo ya tan variable como si, por ejemplo, acá el lápiz pasta, en Argentina es virome, y quizá en Colombia, o sea, en Ecuador y en Bolivia es virome, pluma. Y de repente esas adaptaciones culturales que se tienen que hacer en los instrumentos no están. Y uno ya al hacerla de manera artesanal, a medida que uno va leyendo los instrumentos, le va quitando la calidad y la validez y la confiabilidad de ese instrumento para poder pesquisar problemas de lenguaje o problemas de lectura, problemas de escritura, problemas de matemática. Por eso, y a las veces que he viajado de Ecuador y Bolivia, siempre está la intención de que ustedes puedan o desarrollar sus propias pruebas o trabajar en estudios de validación para la población local, ¿ya? Por eso muchas veces, por ejemplo, el test que mencionaba, ese test es un test español, pero probablemente no tenga las normas bolivianas para poder aplicarlo. Por tanto, si bien nos puede servir de manera orientativa, no va a ser 100% correcto para poder sacar conclusiones, para poder intervenir. Por eso, obviamente, acá la invitación del curso es que ustedes conozcan los instrumentos, conozcan los precursores principalmente, y en base a esos precursores pueden establecer programas de intervención. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, pregunta, consulta? Yo misma, pero esto entonces ya correspondería al sistema, porque los profesores vamos nuestras prácticas con lo que el sistema nos dispone. Y a veces también los maestros que no buscamos otras formas de hacer. Sí, sí, al final de cuentas, Urge uno cuando entonces en el Ecuador hacer nuestras propias. por eso uno muchas veces cuando hace estos cursos, nos sirve para poder actualizar ciertos conceptos y para muchas veces sacar ideas y conclusiones, probablemente lo estoy haciendo mal o puedo mejorar ciertas cosas. Y de hecho en Chile hay acá tenemos muchos instrumentos estandarizados, hay muchos más que están por estandarizar, pero muchas veces hay ciertos lineamientos del Ministerio de Educación que van en contra de lo que dice la evidencia científica, pero uno igual tiene que tratar de acoplarse a eso. Y cuando estaba en Ecuador, cuando estaba en Bolivia, yo por ejemplo les converso, yo trabajo en una institución educativa que contamos con 4 profesores especialistas, un fonoaudiólogo que sería yo y 2 psicólogos que trabajan en una sola escuela. Por tanto, el apoyo que se puede dar a los niños es mucho mayor. Y obviamente el donde trabajo yo, aparte, está la profesora de sala y tiene 2 asistentes desde pre-básica, pre-kinder hasta cuarto año básico. Por tanto, hay 3 adultos en la sala para alrededor de 30, 35 o 38 niños en la sala. Cuando yo entro a hacer taller, muchas veces también me acompaña la educadora diferencial y serían 5 adultos en una sala para 35, 40 niños. Por tanto, obviamente, las condiciones que se trabajan en los distintos contextos de países son totalmente distintas. Porque yo he ido a Ecuador, Colombia también,
Bolivia, que muchas veces cuentan con el profesor de sala, y ese profesor de sala tiene que arreglársela para 40 estudiantes. Y muchas veces ese profesor obviamente no tiene las herramientas porque tampoco el ministerio se preocupa de ir actualizándolos, ¿ya? Así que obviamente yo comparto lo que ustedes mencionan, y hay que ir tratando de, en base a lo que tenemos, poder mejorándolo, ¿ya? Y como siempre les digo, como los instrumentos que probablemente van a aplicar más adelante no están estandarizados o no tienen normas locales, es importante que los consideren netamente como orientativos, ¿ya? Pero no casarse con ese instrumento para poder emitir un diagnóstico. Eso es algo muy importante que hacer. Y lo otro, obviamente, si pueden, tienen cercanía a los que trabajan en instituciones superiores, proponer como temas de tesis que validen ciertos instrumentos sería maravilloso para cada población. ¿Alguna otra duda o consulta? Antes de continuar. ¿Alguna otra duda o continuamos solamente? Y eso también nos sirvió para recreo, ¿ah? Para poder refrescarnos un poco antes de ir con la materia. ¿Continuamos? ¿Les parece? Ya, genial. Para poder leer, hay distintos autores que plantean que tiene que haber un sustento cognitivo, psicolingüístico y emocional para poder desarrollar la lectura. Es importante esto. Apuntamos a que hay algo en la base relacionado con la cognición, el lenguaje y hasta un componente emocional para que el niño pueda aprender a leer. Para Rosselli, Matute y Ardila, el año 2006, plantean que para que el niño pueda desarrollar la lectura, es importante la decodificación de estímulos visuales, que hace referencia principalmente a que yo veo el estímulo, en este caso la letra, y puede hacer una transformación al sonido. La velocidad en la denominación, que es la capacidad de nombrar algo rápidamente. La amplitud del vocabulario, que es la cantidad de palabras que un niño conoce. La memoria de trabajo, que es la habilidad de poder retener la información por un periodo corto de tiempo para poder manipularla, mantener la atención y la concentración, y las habilidades fonológicas, que es el principal precursor neuropsicológico de la lectura, que más adelante lo vamos a ver. Asimismo, Bravo, que es un psicólogo chileno que lleva más de 50 años estudiando el tema de la lectura, menciona que para que el niño pueda leer es necesario un buen desarrollo lingüístico, la conciencia fonológica, la percepción visual, la memoria verbal, la atención y, muy importante, el interés por aprender. Si cruzamos estos autores, podemos ver que todos concuerdan en que el lenguaje oral previo es importantísimo para poder desarrollar la lectura. Y entre ellos, las habilidades fonológicas, que es la manipulación de los sonidos, es el principal precursor de la lectura. Cuando uno habla de habilidades fonológicas y por qué es importante, el cerebro, si se dieron cuenta, hay ciertas partes del cerebro que decodifican la información en estímulos visuales, o sea, en estímulos auditivos, que serían los sonidos. Por ejemplo, yo les puedo decir mamá, y ustedes, su cerebro, ¿qué escuchó? Mamá, pero lo primero que hizo fue separarlos en los sonidos. Pup, a, o sea, mamá, perdón. A, los separó, los volvió a juntar esos sonidos y después vio al significado de qué era lo que es mamá. Por tanto, la decodificación de sonidos es esta habilidad que uno tiene que entrenar para que el cerebro, acostumbrarlo a que haga esta decodificación de manera rápida. Pearson, el año 2017, menciona ciertas funciones que serían críticas para el desarrollo de la lectura. Tendríamos nuevamente la famosa conciencia fonológica, que más adelante la vamos a explicar, y el reconocimiento de letras. Y menciona que tanto el conocimiento de letras como la conciencia fonológica serían habilidades fundamentales para desarrollar lectura, en donde si mejora una, mejora la otra. Si empeora una, empeora la otra.
¿ya? Lo otro importante también es que la conciencia fonológica es fundamental para la lectura y que recién se termina de afianzar cuando el niño aprende a leer de manera fluida. O sea, son habilidades que, si bien la fonología es necesaria para que el niño lea, después es necesario que el niño desarrolle la lectura para que ésta termine de afianzar. Por tanto, son habilidades que están relacionadas. Así como también es importante trabajar la escritura a nivel preescolar, pero la escritura no de manera tortuosa, de que el niño escriba bonito y que no se salga la línea, sino que netamente que se vaya acercando al conocimiento de las letras. La velocidad de nominación, por ejemplo, que es la capacidad de, ustedes pueden sentar a los niños de los primeros niveles en un semicírculo y decirle que nombre sea rápido el nombre de todos sus compañeros de curso, o armar una presentación PowerPoint y decirles que mostrar ciertos elementos, no sé, animales, y pasarlo rápidamente y que el niño sea capaz de identificarlos rápidamente. ¿Por qué es importante esta habilidad? Después pasamos con las letras en los cursos más adelante. Y esta es habilidad porque uno cuando lee tiene que hacer esa decodificación de estímulo visual, asociarlo a un sonido de manera rápida con las letras, ¿ya? Y posteriormente con las palabras completas cuando ya uno le adquiere la memoria visual. Por tanto, el niño tiene que tener esta habilidad entrenada desde nivel preescolar para que cuando empiece a leer en primer año básico sea hábil en esta búsqueda de la información y en poder denominar rápidamente. La memoria verbal obviamente es esta capacidad de poder retener la información de manera verbal. Y el vocabulario, que es la cantidad de palabras que el niño conoce. Obviamente, si nombramos un caso extremo, un niño que conoce 10 palabras versus un niño que conoce 100, este niño que conoce 10 palabras es mucho más pobre su discurso oral y obviamente la capacidad que tiene para poder comprender, versus este niño que conoce 100 palabras, que obviamente va a ser mucho más enriquecedora su manera de comprender y de expresarse. Dato aparte, el niño alrededor de los 5 y 6 años ya conoce 14.000 palabras, es su vocabulario. Hasta acá, ¿todo bien o alguna pregunta? Porque esto igual muchas veces es nueva, esta información es nueva, ¿sí? Y si es información nueva, obviamente cuesta muchas veces adquirirla. Más adelante vamos a ver ciertos precursores que yo, si bien hay muchos precursores, pero hay unos que yo siento que son más importantes que el resto, ¿ya? Pero no quiere decir que los otros no se deben trabajar, sino que considerando la dinámica del curso es importante que trabajemos solamente en estos pocos que tienen evidencia de que funcionan. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Cuando hablamos de precursores del proceso lector o precursores neuropsicológicos de la lectura, para este curso vamos a considerar los siguientes: la fonología o conciencia fonológica, el vocabulario, la velocidad de denominación, el reconocimiento grafema-fonema y el conocimiento del alfabeto. Es importante que los anoten. Fonología o conciencia fonológica, velocidad, o sea, vocabulario, velocidad de denominación, reconocimiento grafema-fonema y el conocimiento del alfabeto. ¿Por qué les digo que es importante que lo anoten? Porque si recordamos, la zona temporoparieto-occipital o esta zona que tenía la integración multimodal, ustedes al momento de escribir a mano empiezan a estimular manera visual, manera auditiva y manera táctil. Por tanto, es mucho más fácil que adquieran el conocimiento pensando que vamos a estar solamente 4 días trabajando en estas habilidades de la lectura. Vamos a comenzar con el principal precursor neuropsicológico de la lectura, que es la famosa fonología. La fonología es la encargada del reconocimiento y manipulación auditiva de lo que se escucha, ¿ya? Y aquí hay algo muy importante que deben adquirir. Muchas veces la gente se confunde, principalmente los que no son especialistas, y está bien porque nadie es especialista cada uno es especialista en su área. La conciencia fonológica se divide en muchas, o sea, en conciencia de palabra, de sílaba, fonema, y hay otras habilidades más que muchos consideran también como parte de la conciencia fonológica.
pero para este curso vamos a considerar solamente dos. La conciencia fonológica se divide en conciencia silábica y conciencia fonémica. Fonológica se divide en conciencia silábica y conciencia fonémica. ¿Por qué es importante esto? Porque hay ciertas habilidades, de acuerdo a la edad preescolar, prekinder, que estarían niños desarrollándolos a la conciencia silábica, y hay ciertas habilidades relacionadas con los fonemas, que es el niño alrededor del kinder y primer año básico. Lo hablo de manera sencilla así, porque más adelante lo vamos a ir abordando de acuerdo a la edad. Entonces tenemos que la conciencia fonológica se divide en dos, conciencia silábica y conciencia fonémica. ¿Por qué les aclaro esto? Porque muchas veces en algunos textos se confunden estos conceptos o muchos profesionales también los confunden. Y recuerden, este es el principal precursor neuropsicológico de la lectura y eso lo van a encontrar en todos lados, pero no es el único. Hay que trabajar otras habilidades. ¿Por qué? Porque si bien tenemos que este es el principal para leer, pero si por ejemplo al niño le cuesta leer, tiene otros precursores neuropsicológicos de la lectura que nos van a poder permitir complementar o apoyar este principal precursor para poder leer. Por tanto, el niño va a tener, al trabajar más habilidades, va a tener un abanico mucho mayor para poder leer o poder compensar alguna dificultad lectora. El niño debe ser capaz de reconocer que las palabras están compuestas por sílabas, indicar el nombre de cada sílaba, agregar y omitir sílabas de las palabras, entre otras habilidades. Posteriormente, estas primeras tres que mencioné están relacionadas con la conciencia silábica. Posteriormente, el niño tiene que ser hábil para reconocer que las palabras están compuestas por fonemas, que son los sonidos de las letras, identificar el sonido de cada fonema, agregar y omitir fonemas de las palabras, entre otras habilidades. Las de acá abajo están relacionadas con la conciencia fonémica. ¿Ya? ¿Es un poco enredado? Sí. Pero es importante que las conozcan porque esto también les va a servir para poder implementar programas de intervención de manera general y ya apuntando a información que viene más adelante. La conciencia silábica, por ejemplo, yo la he trabajado en chicos de 14, 15 años y esta es una habilidad que se debe trabajar entre los 4 y ya estar lista a los 5 años. Yo lo trabajo con chicos de 14, 15 y de repente un poquito más grandes. Por eso es importante que conozcan el orden de aparición y cómo se deben trabajar. En relación a la conciencia fonológica, pero la porción de la conciencia silábica, tenemos que debe ser capaz de segmentar silábicamente las diferentes palabras. Por ejemplo, si yo les pido que cierren los ojos y me digan la palabra caperucita, ¿cuántas sílabas tiene? Por ejemplo, si uno ve caperucita, uno empieza con los chicos, generalmente uno les tiene que enseñar o saltando o aplaudiendo. Caperucita. Y muchas veces el profe se estresa, o la educadora, porque no sabe, nos dice la cantidad que son 5. Pero uno cuando empieza a enseñar la conciencia silábica, lo hace saltando, lo hace aplaudiendo, con palabras de una sílaba, de 2, de 3, de 4, de 5, y después incorpora los dedos. Por ejemplo, caperucita. Y con la noción de número, puede saber que 1, 2, 3, 4, 5, tiene 5 sílabas, caperucita. Por tanto, partimos de manera gruesa, saltando, aplaudiendo, y después vamos perfeccionando la cantidad de sílabas. Entonces, la palabra caperucita, ¿cuántas sílabas tiene? Tiene 5. En relación al reconocimiento silábico, ¿cómo se llama la sílaba número 4 de la palabra caperucita? El niño tiene que ser capaz de la palabra caperucita. La número 4 es esta, así que se llama así la número 4. Obviamente en un comienzo le va a costar mucho, va a tener que hacerlo con los dedos o con algo tangible en la mesa, pero después la idea es que lo haga de manera mental. Y si sacamos la sílaba del medio de la palabra caperucita, ¿cómo queda la palabra? Capecita. Estas son habilidades que son relativamente fáciles de adquirir para uno que es adulto y que adquirió la lectura, pero en muchos niños, adolescentes con dificultades en la lectura, que no lo desarrollan de manera idónea. ¿Y eso es por qué? Porque no fue trabajado
en base a lo que el niño necesitaba en la edad que correspondía. Después vamos a ir viendo a qué edad se recomienda trabajar y qué se recomienda trabajar. Lo anterior fue la conciencia silábica, ahora vamos a la conciencia fonémica. Recuerden que la conciencia fonológica se divide en dos: conciencia silábica, las sílabas; conciencia fonémica, los sonidos de las letras. Cuando yo de repente digo fonemas, por ejemplo, son los sonidos de la letra. La letra P es la PUP, por ejemplo, ese es el sonido. En la segmentación de fonemas, ¿cuántos sonidos? Ahora quiero que cierren los ojos, que no hagan trampa, que los cierren. ¿Cuántos sonidos de las letras tiene la palabra rinoceronte? ¿Cuántos serían? Ahí la idea es que los hagan con los dedos, obviamente, o de manera mental sería lo ideal. ¿Y qué es importante acá? Porque muchos niños pueden decir rinoceronte, 11. Pero lo que buscamos acá es que el niño separe fonema por fonema. O sea, que pueda decir r, i, n, o, s, e, r, o, n, t, e. O sea, hacerlo todo, pero de manera rápida. Obviamente uno parte primero con palabras de una sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas, 4 sílabas, 5 sílabas, y con palabras que sean conocidas o cercanas para el entorno del niño, ¿ya? Posteriormente, de la palabra rinoceronte, teníamos que obviamente tiene 11 letras. ¿Y cómo se llama la letra del medio de la palabra rinoceronte? Si les pregunto a ustedes que no miren, obviamente. El niño tiene que ser hábil de, en su cabeza, decir r, i, n, o, s, e. Si la palabra rinoceronte tiene 11 letras, o 11 sonidos de letras, la del medio es la número 6, y en este caso, como yo saqué la conclusión, sería la letra E. Y si sacamos la letra del medio, el sonido de la letra del medio, ¿cómo queda la palabra? Sería rinocronte, por ejemplo. Y estas son habilidades que el niño debe ser capaz de realizar. Principalmente la parte de fonemas es la parte más complicada de realizar y es la última que se adquiere y se termina de afianzar cuando el niño aprende a leer, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Siempre la parte fonológica y fonémica, si bien la han escuchado muchas veces no saben qué es o qué significa. ¿Comprendieron la diferencia entre silábica y fonémica, la conciencia fonológica o no? ¿Sí? ¿Seguimos entonces? Yo sé que muchas veces esta puede ser información nueva, ¿ya? Buenas Estas primeras noches. 2 clases van a ser relativamente teóricas y ya las otras 2 van a ser prácticas, pero es importante que manejen este contenido para que más adelante ustedes las pueden aplicar en su práctica cotidiana o cuando hagan sus capacitaciones a los demás docentes. Buenas noches. No se me escucha. Digamos entonces. ¿Puedo hablar? El otro precursor neuropsicológico de la lectura importantísimo ¿puedo hablar? es el vocabulario. Es importante Ezequiel, que el ¿puedo niño hablar? posea un vocabulario ¿Puedes amplio preguntar? para poder desarrollar la lectura. Y también esto va relacionado, que lo vamos a ver mañana, con las vías de la lectura, que si el niño conoce la palabra de manera interna y también de manera visual, por ejemplo, la palabra casa, y tanto leer casa le incorporó a su memoria visual, va a ser mucho más fácil que el niño cuando vea casa, lea casa y no lea k, a, s, a. Y ese desgasto cognitivo y energético que vimos al comienzo le va a poder dificultar que el niño entienda que lo que leyó es casa. Así como es importante un buen vocabulario, es igual de relevante la velocidad que accedemos a él, relacionada con las funciones ejecutivas. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando les mencioné al comienzo lo que eran las funciones ejecutivas? Es la habilidad, una de todas las habilidades que está relacionada con ir a buscar la información que está almacenada. Y hay muchos niños que cuando la profesora, por ejemplo, les hace alguna pregunta, se demoran mucho en responder y la profesora, ¿qué es lo que dice? Ah, ya vamos al siguiente. Pero probablemente este niño
sabe la respuesta, pero como procesa de manera lenta la información, cuando la profesora ya pasó al otro niño, el niño recién estaba elaborando la respuesta. Y esta es una habilidad que se puede entrenar. Se consigue el tema del vocabulario, obviamente, con la ejercitación. Y en los niveles más pequeños, esta es una carta al editor que hice un par de años atrás, en donde menciona que el cuento como herramienta de intervención. Es importante el cuento porque es motivador para los niños, pero el cuento como habilidad cognitiva y lingüística es importante que sea novedoso. Por tanto, ustedes cuando planteen una actividad con cuento, tiene que ser una actividad con un cuento que el niño no conozca. Porque si uno dice al niño, vamos a ver el cuento de los 3 cerditos, el niño ya al decir 3 cerditos, o los 3 chanchitos, o los 3 cochinitos, dependiendo del país, el niño ya sabe la historia completa y sabe lo que pasó. Por tanto, el niño no va a poner atención y no se va a cumplir el rol de aumentar el vocabulario de manera pasiva. Por tanto, la recomendación es que en algunas librerías venden los cuentos que son, o los libros que son 365 cuentos, o sea, uno para un día. Por tanto, ustedes pueden tomar esos cuentos y los pueden leer. Y la idea, obviamente, de aquí al próximo año, obviamente, que el niño no se va a acordar del cuento que vieron el año pasado. Lo otro relacionado con esto también, que es importante que cuando se trabajen canciones, por ejemplo, a nivel preescolar, las canciones las vayan rotando, ojalá cada 2 semanas o cada un mes. Porque muchas veces me pasa que yo veo que la misma canción, las mismas 2, 3 canciones la cantan durante todo el año. Y probablemente el niño, las primeras 2 semanas de clase le costó aprenderse la canción, pero ya después la va a hacer de manera piloto automático, casi procedimental. Por tanto, al ir modificando el repertorio de canciones, vamos a ir al niño a forzarlo de que tiene que estar atento, de que tiene que aprenderse la memoria y que sabe que más adelante van a venir cosas más, otras canciones que obviamente tiene que poner de su parte para poder aprenderlas. Otra cosa relacionada con el vocabulario son el tipo de preguntas que uno realiza cuando lee un cuento. Y este cuento puede ser de esta manera, o ustedes pueden inventar cuentos con PowerPoint, ¿ya? Y las preguntas pueden ser en formato cerrado o en formato abierto. Y acá es importante esta diferencia. Cuando son pequeños, uno parte haciendo preguntas en formato cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Si uno leyó un cuento de un oso, el oso Horacio, por ejemplo, ¿el cuento se trataba de un oso o se trataba de un perro? O sea, uno entrega la pregunta en formato cerrado con las alternativas, ¿ya? Y cuando ya van creciendo o esta habilidad la van desarrollando, uno hace las preguntas de qué se trataba el texto, que es en formato abierto, y ahí uno deja que el niño pueda realizar la respuesta. Y obviamente eso es un requerimiento cognitivamente mucho mayor. Lo otro es importante, que los niños, o sea, lo otro importante, perdón, que los niños pequeños, hay muchos que presentan dificultades en el lenguaje. Y estos chicos, ustedes pueden trabajar las preguntas, primero que todo, con sí y no. ¿Jugaste a la pelota? El niño, ¿qué va a decir? Sí o no. Forzarlo a eso. Y después, ¿jugaste con Francisco o jugaste con Mario a la pelota? Y por tanto, ahí le damos las alternativas para que él diga Mario o Francisco. ¿Ya? Y así vamos a ir trabajando y forzando al niño para que pueda desarrollar la parte de expresión oral. ¿Se dan cuenta que es maravilloso el tema de los cuentos? Y eso ustedes lo pueden trabajar en todas las edades. Cuando hablamos de velocidad de denominación y reconocimiento grafema-fonema, el niño debe ser capaz de identificar rápidamente un grafema y en un proceso mental relacionarlo con un sonido. La consigna es, si es rápidamente reconocido de manera visual, es más fácil asignarle un sonido. En ocasiones este proceso se realiza de manera lenta, por lo tanto dificulta en gran medida la lectura. Lo que hablábamos antes, el niño en un comienzo tiene que ser hábil para decir el nombre de las partes o elementos que uno le puede decir o el de sus compañeros, para que cuando llegue a la denominación de letras, haga esa transformación de sonido o del grafema, la letra, al sonido de manera rápida. Y ahora quiero que practiquen, obviamente en sus casas, atentos, que les voy a decir ciertos sonidos de las letras que quiero que practiquen. Y tienen que decir el sonido
no la letra. El sonido, no la letra. Desde ahora, ya. Si se dieron cuenta, a la persona o los que trabajaron esta parte, hay muchos que cuando aparecen las letras, les cuesta decir, en vez de decir M, decir M. Y es importante que el niño cuando es pequeño, enseñarle el sonido de la letra, no el nombre. Hay muchos chicos que presentan dificultades, que por ejemplo no entienden en su cabeza que mamá, a pesar de que las letras sean MA, MA, la M, la A, la M, la A, como se le enseñaron, el niño tiene que leer mamá, o sea, asignarle el sonido. Por tanto, si uno al niño le enseña con sonidos, va a ser mucho más fácil que el niño pueda leer y hacer esta decodificación mental de los sonidos de las letras. Y sepa y comprenda fácilmente que la palabra es mamá y no M-A-M-A, como probablemente él pensaría en su razonamiento si le enseñas con el nombre de las letras. En relación al conocimiento del alfabeto o de las letras del abecedario, está relacionado con el conocimiento de los nombres y sonidos de las letras del abecedario. Es importante que se aprenda el sonido del grafema y no el nombre en un primer momento, el sonido. ¿Por qué? Porque ya lo vimos, porque el cerebro descompone en sonidos cuando aprende a leer. Y por tanto, obviamente, después, obviamente, sí o sí, va a leer el niño y va a poder decodificar y va a poder entender que la es la M. Y lo otro que muchas veces causa controversia esto, pero es importante mencionar que la letra imprenta tiene que enseñarse por sobre la letra manuscrita o ligada. Hay ciertas investigaciones que mencionan que la letra imprenta, al trabajarla, obviamente la letra manuscrita o ligada siempre se tiene que trabajar, pero más que de una manera tortuosa, sino que para que el niño conozca que hay otros tipos de letras que son similares a las imprentas, ¿ya? Y se pueden trabajar de una manera de estimulación atencional y de psicomotricidad, pero el objetivo de la letra imprenta es que los textos, el 99% de los textos que ve el niño están en letra imprenta. Y la única vez que el estudiante ve la letra manuscrita obligada es cuando la profesora escribe en la pizarra. Y lo otro simpático de esto es que la profesora escribe en letra ligada en la pizarra, pero en la prueba le pasa una letra imprenta. Por tanto, la oportunidad que la profesora vio la letra o el niño vio la letra de manera ligada en el pizarrón fue la única vez que el niño pudo interactuar con ella. Por tanto, es mucho más complejo que desarrolle la lectura que si se le enseña con letra imprenta y de apoyo la letra ligada o de estimulación. ¿Ya? Es importante eso. Y muchas veces los docentes argumentan que pasa que el problema es que van a escribir feo. Pero los niños, la motricidad madura entre los 7, 8, 9 años. Por tanto, hasta esa edad siempre van a escribir feo, siempre van a pintar feo y siempre van a recortar feo. Por tanto, hay que centrar los recursos de tiempo, principalmente en enfocar a los precursores neuropsicológicos de la lectura a que el niño no se salga de la línea por pintar. Es importante eso. Y estimados, esa sería la primera parte del curso de neuropsicología de la lectura del día número 1, la clase número 1. Ahora queda abierto a comentarios. Nos quedan 10-15 minutos que quise dejar. Todas las clases vamos a dejar este momento para poder ir cerrando el tema en base a lo que ustedes pueden ir planteando o si necesitan que se aclare algún concepto. Así que ahora queda el micrófono abierto. Vamos, chicos. Buenas noches. Sí, buenas noches. Gracias por la presentación. Tengo una duda. ¿Cómo podemos saber la cantidad de vocabulario En este que momento conoce ustedes, un si tienen niño? alguna pregunta con lo que ya vimos, mañana obviamente vamos a repasar de manera rápida lo que vimos hoy día y vamos a comenzar con las materias del día de mañana. Pero es importante Hola, que hola. adquieran esto de manera general para que los otros días presenten menos dificultades para ir ascendiendo en la adquisición de conocimientos. Hola, hola. ¿Se ¿Alguna escucha? duda, consulta, comentario? Hola, hola. ¿Se escucha?
Hola. Sí se escucha, estimada. Ezequiel, Ya. Ezequiel, Vamos, estimados y estimadas. Ezequiel, ¿me ¿Cómo quedamos escuchas? bien por el día de hoy? ¿Fue mucha materia Eze- o no? Ezequiel, ¿me Le- escuchas? ¿O está bien Lo la está cantidad de escuchando. materia? Ezequiel, Ezequiel, Cuéntame. Ezequiel. Sí, sí, te escucho. Ya, Luz te estaba haciendo una pregunta. Creo que en este momento te la va a volver a hacer, ¿ok? Ah, genial, justo no me había escuchado. Ahora sí tengo todo el audio. Ahora puedo recibir las respuestas, así que dale, Luz. Ok, Ok, Luz, adelante, por favor, Luz. gracias. Gracias. Muy interesante, pero me quedo con una duda. ¿Cómo saber la cantidad de vocabulario que maneja un niño? O sea, hay como un progreso en la cantidad de vocabulario y esto luego tiene que ver con el procesamiento de la información y el desarrollo cognitivo. Pero ¿cómo podemos nosotras medir, si vale el término, la cantidad de vocabulario que maneja un niño o una niña? Por ejemplo, acá en Chile existe un instrumento que se llama el TBR, que evalúa vocabulario desde los 2 años y medio hasta los 17. ¿Ya? Generalmente, instrumentos para Ecuador y Bolivia tendrían que ver de acuerdo a las realidades locales, pero puede que encuentren el TBR en internet, ¿ya? Para que lo puedan buscar. T-E-B corta I raya R. Y los otros instrumentos que muchas veces se pueden trabajar, ver si el TEPSI y el EDDP los puede ayudar para el tema del lenguaje. Si bien no son específicos, pero sí les pudiese ayudar como orientaciones, ¿ya? Y lo otro, obviamente, si uno presenta dudas, es importante acudir a los especialistas, ¿ya? Que si bien muchas veces nos van a tener los instrumentos probablemente normalizados, pero sí van a tener ciertas ideas de qué es lo que se espera para un niño de cierta edad. Por eso me encantaría que ustedes tuvieran también el TBR validado allá en Ecuador y en Bolivia, pero probablemente no está. Pero si probablemente lo puedes buscar, puede que encuentres con alguna sorpresa. ¿Listo, Luz? Muchas gracias. No, de nada. Licenciado, una Carlina, consulta. ¿sí? Ezequiel, ¿Sí? te están haciendo algunas preguntas por el chat. Sí, sí, acá vi una de Carlina. Después viene la persona que estaba hablando. Carlina dice, ¿desde qué edad se enseñan los sonidos de las letras? Tenemos que ver que bueno, esta es materia de las clases más adelante, pero los sonidos de las letras, primero es importante que se adquiera la noción y conciencia de las sílabas, que eso alrededor de los 4 años hasta los 5 años, más o menos, y de 5 años y medio en adelante, o de la mitad del kinder hacia adelante, y primer y segundo año básico, si es que faltan que se desarrolle, se enseñarían los sonidos de las letras, ¿ya? Entonces, alrededor de la mitad del año de kinder hacia adelante y primer año básico. Porque es Ezequiel, importante que pensemos que todo lleva un desarrollo cognitivo y evolutivo asociado al niño en base a una norma. Por tanto, es importante que el niño vaya superando ciertos pasos previos para poder establecer la lectura. Y Ezequiel, por favor, cronológicamente, ¿sí? una Perdón, pregunta más. ¿Puedo dale. seguir, Ezequiel? ¿Sí? Dale. Ya. Mira, estoy poniendo muchísima atención a lo que tú dices. Todo este tema debe trabajarse en los primeros años previa a una lectura propiamente dicha, ¿no es cierto? Así es, a nivel preescolar Ya, todo debe estar desarrollado. yo Y no se sé si termina de después afianzar con la lectura. yo no sé si después voy a avanzar, pero mira, aquí en el Ecuador en el 2010 se propuso la lectura de la oralidad a la escritura y yo lo apliqué estrictamente en esa propuesta de la lectura, que es donde trabajábamos justamente la conciencia fonológica, semántica, antes pero de la palabra, comenzábamos con la palabra. Encuentro muchísima variedad en lo que tú nos estás diciendo. Pero yo nunca trabajé sílabas.
y los niños aprendieron a leer, a comprender lo que es la lectura. Ahora, yo he aplicado los métodos que nos indicaron que apliquemos para enseñarles, que el silábico, que el fonético, y finalmente yo trabajé con esta propuesta de la oralidad a la escritura y me dio excelentes resultados, justamente trabajando la conciencia semántica, sintáctica, al último la fonológica, pero directo a la palabra. No sé qué, y mi pregunta era, ¿puede un niño aprender sin saber las sílabas? Y yo misma te respondo que sí. Obviamente, de que puede aprender, puede aprender. De hecho, hay hartas corrientes, perdón, de la lectura global, que apunta a que el niño aprenda la palabra completa y empieza a leer. Pero, ¿cuál es el riesgo de eso? Y de hecho, las investigaciones apuntan a la parte fonémica, si la hay que fonémica, versus lo que tú mencionabas, que hay literatura de impacto a nivel mundial, que menciona que el niño, por ejemplo, ya tú le puedes enseñar la palabra, no sé, pato. Pero si el niño ve peto, no sabe que peto dice peto, sino que para él es pato. Y eso es una palabra distinta. Cuando hablan el tema de la lectura global, pues se enseñan palabras funcionales, y esas palabras funcionales, cuando el niño hay un fonema que se cambia, el niño se produce un cierto cortocircuito. Y por eso, no lo digo yo, lo dice la literatura global, que hay ciertos parámetros que sí o sí se tienen que trabajar más que los métodos, que muchas veces pasa que en algunas partes se imponen ciertos mecanismos, pero sin la investigación necesaria. Más que los métodos, uno tiene que enfocarse en el desarrollo cognitivo, evolutivo y lingüístico del niño, y en base a eso ir trabajando y desarrollando eso. De hecho, por ejemplo, acá en Chile nosotros tenemos tablas de lectura de qué es lo que se espera que el niño lea en primer año básico, segundo y así hasta octavo. Por tanto, uno con las intervenciones vamos viendo si nos acercamos o nos vamos alejando a estas tablas de lectura que tenemos como parámetros nacionales. Y como te comentaba, Rosa, la literatura mundial apunta a trabajar desarrollo lingüístico, principalmente la conciencia fonológica, asociado a todos los precursores neuropsicológicos de lectura. Como te digo, probablemente los chicos contigo mejoraron, o sea, leyeron, pero probablemente hubiese leído mejor si hubiesen trabajado de esta otra manera acá. Y eso no lo sabemos porque no tenemos mediciones, ¿ya? A ver, Pero como... sin querer abundar, justamente quiero recalcar lo importante que es esta parte fonológica, lo importante que resultó trabajar primero desde la comprensión de los sonidos y ellos entendían el sonido más, no el nombre, no necesité decirles mucho el nombre de la letra, sino el sonido. Y bueno, hay toda una estrategia, toda una metodología y unos recursos que se probaron y se determinó que sea esta la propuesta de la lectura obligatoria en Ecuador, a trabajar desde el inicial con la conciencia fonológica exactamente. Y no resultó, si yo he comparado entre los otros métodos y yo me quedo con este método porque los beneficios que trae en los años siguientes en cuanto a los niveles, nivel literal, nivel inferencial en la lectura, nivel de comprensión lectora, es muy bueno, superior. Claro, y vemos que obviamente, como te mencionaba, la fonología es el principal precursor neuropsicológico de lectura y ustedes ponen conciencia fonológica, principalmente traten de buscar en inglés, porque van a pillar la información de calidad y ojalá un metaanálisis o revisión sistemática de la literatura. Y eso habla de que la fonología es el principal precursor neuropsicológico de la lectura, y por eso quizás anduviste bien, Rosa. Pero hay otros componentes asociados como velocidad, probablemente, si tú aparte de la fonología, hubieses trabajado velocidad de denominación, el reconocimiento de grafema, fonema y otras habilidades que hemos trabajado, probablemente los chicos andarían mucho mejor, ¿ya? Y por eso la invitación del curso, y que se me hizo obviamente, es poder tratar de ver estos paradigmas o estas maneras de intervenir desde el punto de que el cual yo trabajo y que puedo tomar para poder optimizar ciertas prácticas o quizás para poder, como tú mencionabas, Rosa, poder corroborar que quizás lo que estoy haciendo lo estoy haciendo excelente, pero quizás lo puedo hacer mucho mejor si agrego un par de cosas más, ¿ya?
Pregunta de Amalia Cuenca. ¿Podría, por favor, mencionar el proceso de escritura preescolar? Acá es importante que la escritura a nivel preescolar no hay como, o sea, hay ciertos desarrollos que se proponen como el trazo que tienen que ir desarrollando los chicos, pero más que la escritura tienen que tomarlo como estimulación visual de que vayan conociendo las letras y como estimulación de la motricidad fina, comillas, para poder ir familiarizando ahí, entre comillas, soltando la mano para poder escribir. Y no tiene que ser tortuoso porque, de hecho, hay varias investigaciones que el niño madura en el tema de la motricidad a 7, 8, 9 años. Por tanto, siempre va a escribir feo. Pero es importante que, obviamente, practiquen, ¿ya? Y obviamente, para poder desarrollar la escritura, es necesario que el niño tenga la lectura. Y son procesos que uno depende del otro, pero al final igual se desarrollan a la par. De hecho, más adelante vamos a hacer un ejemplo entretenido de una niña de cursos superiores. ¿Alguna otra duda, consulta? Ezequiel, ¿me permite Sí, no hay problema. hablar? Sí. Bueno, a partir de la experiencia, también aquí en Bolivia hemos ido desarrollando este proceso lector y considero que sí, todo lo que corresponde a lo que he explicado va paralelamente al proceso de comprensión de la lectura. Iniciamos nosotros un trabajo de iniciación a la lectura, pero de manera integral a partir del modelo educativo, ¿no? que se va desarrollando acá en Bolivia. Y consideramos que la lectura, más allá de hacerlo de manera mecánica o fragmentada entre sílaba, letra, se ha ido trabajando de manera integral, de inicio ya con mensajes. Pero paralelamente a esto, se ha ido trabajando recién la parte fonética. Entonces, consideramos que desde un inicio se debería trabajar, ¿no? la comprensión lectora, pero esto se va a hacer a partir de la interpretación de los mensajes. Entonces, de esa manera lo hemos ido nosotros trabajando acá en Bolivia, ¿no? Estamos iniciando de esa manera el proceso de la lectura. Y lo que se mencionaba, yo comprendí que de repente es una anticipación, ¿no? De la parte fonológica. Considero que más bien va paralelamente, ¿no? Al proceso de aprendizaje de la lectura a través de mensajes o en el mensaje trabajar lo que es la parte fonética. No sé qué puede decirme al respecto. Genial, me quedó claro, estimada. Mira lo que pasa, que muchas veces yo siempre he insistido de modelos de intervención, sea de lectura, de comprensión lectora, de intervención en niños con autismo, niños con trastorno de lenguaje. Siempre he pensado que los modelos son camisas de fuerza. Por tanto, tenemos que siempre ver eso siempre con recelo. Y muchas veces pasa que se implementan ciertas estrategias que no tienen mucha evidencia científica de peso, ¿ya? Y por eso si nos ponemos a pensar, y como tú planteabas y mencionabas, la fonología es la piedra angular de desarrollo de la lectura, pero no es lo único. Y la fonología es importante que el niño tenga un buen dominio antes de empezar a leer, pero la fonología termina de madurar o desarrollarse por completo cuando el niño aprenda a leer. Si bien es previa a la lectura, después se termina de afianzar con la lectura. Por eso esta enseñanza tiene que ser óptima, ¿ya? Y como mencionaba el tema de la comprensión, tenemos que fijarnos que más adelante en la clase de mañana vamos a ver que ciertos tipos de rutas de la lectura y en base a que el niño pueda leer de manera fluida o no leer fluidamente, va a inferir en relación a la comprensión lectora de si estoy comprendiendo bien lo que estoy leyendo o no lo estoy comprendiendo mal. Recuerden, quiero que se queden con esto y probablemente se van a quedar con el tema de que para poder leer o para poder comprender lo que se lee, como vimos en el cerebro, hay ciertas estructuras cerebrales que están relacionadas, ¿cierto? Que tienen que funcionar de manera unísono. Y aparte, cuando uno empieza a leer o tiene problemas para leer, uno gasta muchos recursos energéticos
y cognitivos y lingüísticos para poder decodificar una palabra. Y ya cuando lo hace de manera automática, recuerden, memoria procedimental, ahí recién vamos a poder comprender lo que se lee. Pero muchas veces pasa, y les digo que como he tenido la suerte de conocer Bolivia y Ecuador, y trabajar con docentes. De hecho, el año pasado fui a hacer un curso a Cochabamba, que habían como 100 psicopedagogos, profesores, psicólogos, psicólogas, y conversaban eso, que muchas veces pasa que se tratan de apurar los procesos, pero desde un punto de vista evolutivo y desarrollo, tenemos que ir respetando los tiempos, pero respetándolos sabiendo que uno puede intervenir para poder potenciarlo y favorecerlo. Y es eso principalmente la invitación del curso, estimada, que, insisto, hay muchos que probablemente hay ciertas estrategias aisladas que probablemente les funcionaron, pero probablemente con lo que van a aprender acá o a adquirir, van a ver si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, si lo puedo mejorar o tengo que cambiar totalmente la metodología que estoy haciendo. Y les digo, obviamente, siempre que traten de apoyarse con literatura científica, no lo que de hecho, no lo que le funcionó a la otra persona me puede funcionar a mí, ¿ya? Porque es importante ver que necesitamos datos concretos y duros para ver si de verdad funciona o no funciona. ¿Ya? La última pregunta, ¿o estaríamos listos? Ya son las 9:02 acá en Chile. Aquí en Ecuador son las 8 en punto, Ezequiel. Ya podemos, bueno, puede finalizar en la capacitación. Y bueno, agradecidos con los participantes y contigo, sobre todo por el aprendizaje que nos estás prestando a todos los interesados. No, genial, yo agradecido y me gustan estas conversaciones, por eso siempre dejo 10 a 15 minutos las conversaciones al final, porque hay cosas que de repente necesitamos aclarar en el momento. Ya con las preguntas que les hice al comienzo, ya se van dando cuenta que hay ciertos patrones que probablemente vamos a ir cambiando en base a lo que ustedes pensaban y ir avanzando en el curso. Y obviamente nos vemos mañana, que sea una bonita tarde-noche y obviamente cualquier duda, consulta, la vamos a ir adquiriendo. Mañana vamos a ver un breve repaso de esto de acá y aparte vamos a ver los tipos de lectura y los tipos de dislexia, ¿ya? Para posteriormente, día jueves, ver evaluación y día sábado ver intervención. Así que Entonces, eso, antes de que se vaya, una sola consultita más. Eh, ¿En qué medida la lectura que hacen algunos padres a sus hijos previo a ir a la escuela, o al kinder o a educación inicial, favorece para el aprendizaje de la lectura? Porque hay padres que tienen la costumbre en la noche de leerles algún cuento a los niños que todavía no saben leer. ¿En qué medida esto es beneficioso para los niños y niñas? o sea, es muy importante que los papás obviamente les lean a los niños los cuentos para que el niño vaya desarrollando el vocabulario, trabaje la atención, trabaje la memoria de trabajo, que los papás les puedan formular obviamente las preguntas, formato cerrado, formato abierto, que vamos a ir trabajando todo lo que fuimos hablando con el cuento como herramienta de intervención. Es muy importante que los papás, si lo pueden hacer, es maravilloso. A nivel preescolar sirve mucho esta habilidad y ojalá trabajarla desde que ya el niño 1 o 2 años en adelante. ¿Ya? Así que muy bien si los papás lo hacen. Versus sería distinto que tratar de forzar que el niño lea a nivel preescolar, eso es una tortura porque el niño evolutivamente, cognitivamente y lingüísticamente no está desarrollado para poder leer. Pero si los papás le leen al niño y le hacen preguntas en base a lo que los papás le leyeron al niño, es una estrategia muy interesante. Y le voy a complicar más la vida, porque es No la se preocupe. complicación que tenemos. ¿Y qué pasa con los niños bilingües? O sea, Los niños, más si es lengua indígena y castellano o español. ¿en qué país? ¿Ecuador o Bolivia? Bolivia. Ya. Es que ahí tenemos que tratar de apuntar ¿cómo se llama? A lo que la escuela o la sociedad busque en base al desarrollo de la lectura y la escritura. ¿Por qué? Porque muchas veces, a mí me ha pasado, yo igual acá trabajo en una zona, que muchas veces los papás no querían que yo intervenga a los chicos porque acá hablan el mapuzungún, comunidad mapuche.
y muchas veces no querían porque yo supuestamente iba a obligar al niño a que olvidara su lengua materna, que era el mapuzungún, y que aprendiera solamente el español. Por eso entiendo tu apreciación en torno al bilingüismo y todo el tema. Pero el punto es que, lamentablemente, la sociedad es con el idioma español. Por tanto, el tema de la lectura y la escritura, en el idioma español tenemos que ver si es la lengua materna o la lengua secundaria. En primer lugar, hay que hacer esa diferencia, porque si es su lengua secundaria, es importante ver que hay ciertos parámetros desde un punto de vista lingüístico. De hecho, los niveles de lenguaje se dividen en fonología, pragmática, semántica y sintáctica, morfosintáctica. De ciertas habilidades morfosintácticas y fonológicas principalmente que se adquieren a cabalidad alrededor hasta los 7 años. ¿Ya? Y por tanto, si el niño puede trabajar de manera simultánea con ambos idiomas, no debería presentar problemas más adelante. ¿Ya? Depende la pregunta hacia qué he apuntado, porque tú mencionaste algo, pero en relación a que si es importante que se trabaje en el idioma lengua materna o en el español. Sí, no, creo que la clave está en lo que dijiste, ¿no? Si, ¿cuál es la lengua primera, podríamos decir? Si es, como en el caso mapuche, pues su lengua propia, o si es el castellano. Imagino que habrá procesos diferentes también, ¿no? Claro, pero es mucho más fácil que el niño adquiera un idioma, una lengua distinta a la materna, cuando es más pequeño a cuando es más grande. Y es, por ejemplo, el ejemplo de que si uno quisiera aprender a hablar inglés ahora, o alemán, si alguien ya sabe hablar inglés, y el alemán obviamente va a ser mucho más fácil aprender las palabras de un componente semántico, pero si uno ve la parte fonología y la estructura de las oraciones, va a ser mucho más complejo. Uno, aunque tenga un nivel superior, una persona nativa va a saber que uno no es nativo hablando alemán. Y esas son habilidades que se adquieren alrededor de los 7 años. Si uno pudiese trabajar de manera simultánea ambas, y no privilegiando uno por sobre el otro, sería perfectamente viable que el chico desarrolle la lectura y la comprensión lectora del español sin tener que olvidar, obviamente, su lengua materna, que puede ser el idioma indígena que él desarrolle, o la lengua indígena, depende del autor. Ok, muchas gracias. No, de nada, estimados, y nos vemos mañana, ¿eh? Traigan dudas, consultas, vengan preparados y estudien un poquito de lo que hemos visto. Así que, saludos, gracias a Gracias, todos, y Ezequiel. Gracias a un todos. gusto igual hablar contigo, hace tiempo que no hablábamos, ¿ah? Sí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ezequiel. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana a todos.